En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos fieles en nuestro Señor Jesucristo. Hoy la misa es especial. Es la transfiguración de Jesús. Vamos a leerlo y a comentarlo. La Iglesia quiere que nos fijemos en esta fiesta por lo importante que es para nuestra vida cristiana, para la Santa Iglesia y para todo el mundo. Dice que el Evangelio sigo a San Mateo, pero con otros evangelistas. 6 días después, transcurridos casi 8 días después de dichas estas palabras, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de éste, y los lleva aparte solos a un monte alto, y subió al monte para orar. Dice que Jesús tomó aparte de los 12 apóstoles que le seguían a 3, a Santiago y a Juan, que eran hermanos, y a Pedro, y los llevó a un monte alto. Toda la tradición ha visto siempre en ese monte el monte Tabor. Y fueron a orar. Y puestos en oración, se fueron transfigurando. Mientras Jesús oraba, se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Se transfiguró, cambió de figura, de un joven que habían visto toda su vida, muy hermoso, muy gracioso, muy bueno, pero un joven, como todos los demás, empezó a transfigurarse, a cambiar de figura. Y su rostro resplandecía como el sol. No encuentra el evangelista otra cosa semejante. Su rostro se transfiguró como si fuera un sol. Todos sabemos lo que es un sol. Es el astro rey nuestro. Es tan poderoso, tan potente, que no se puede mirar con los ojos fijos en él, porque uno podría quedar ciego de tanto poder como tiene. Aquí no quedaron ciegos, sino que fueron mirando tan fuerte como el sol. Y los vestidos se fueron también tornando resplandecientes, y en extremo vestiduras blancas como la nieve. No encuentra el evangelista otra semejanza para compararlo. La nieve, cuando ha nevado y está limpia, no la ha tocado nadie, no la ha pisado nadie, es lo más blanco que hay. Es verdad, como cuando neva una nevada así fuerte, cómo nos extasiamos viendo aquellas montañas nevadas, viendo las ramas de los árboles todas nevadas, toda de nieve, blanquísima, blanquísima. Así resplandecían los vestidos de Jesús. Y entonces, estando así, de repente aparecen dos personajes.
Moisés y Elías. Moisés era el gran legislador de Israel. Era, diríamos, el santo más grande que ha habido en el Antiguo Testamento. ¿Qué poder tenía Moisés? Y cómo Dios le hablaba a él, hablaba con Moisés. Era el gran legislador. Y Elías era el profeta más grande que había habido. De manera que, para demostrar que esta aparición, pues estaban de acuerdo esos dos personajes, la ley y los profetas. ¿Y de qué hablaban? Eso es interesante. Hablaban nada menos que de la salida de Jesús de este mundo, que había de cumplirse en Jerusalén. Hablaban de su pasión. En medio de esa gloria tan grande, en medio de ese que quedaron todos los 3 apóstoles, quedaron llenos de miedo, estaban postrados en el suelo y no se atrevían a mirar, pero los 3 oyeron lo que hablaban de su pasión, de cuánto sufriría, de cómo sería golpeado con espinas su cabeza, cómo recibiría azotes, cómo le romperían las manos, los pies, etc. Hablaban de la salida de Jesús de este mundo. Pero estaban tan, ¿cómo diría yo?, tan llenos de miedo, esta es la palabra, porque estaban llenos de miedo. Aquí el evangelista creo que es San Lucas, dice que estaban durmiendo se durmieron, tanto sueño que tenían, quedaron dormidos, y al despertarse se encuentran con Jesús, que está transfigurado, y se quedan atónitos mirando a Jesús. Se quedaron sin palabra. Y entonces oían todo lo que hablaban ellos. ¿Y de qué hablaban? De su pasión, de sus sufrimientos, de sus padecimientos, de lo que sufriría terriblemente en su pasión, de su muerte. Y una nube los cubrió, una nube. Una nube cubrió a todos. Una nube, en el Antiguo Testamento, casi siempre indicaba la presencia de Dios. Y por eso Dios se manifestaba a través de esta nube. Más todavía, de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien mucho me he complacido. Escucharle. Esta voz era la voz del Padre Celestial, que hace fe de que este Hijo
ahora transfigurado, es su propio Hijo. Su propio Hijo. Es decir, tiene la misma sustancia divina que Él. Entonces, al oír todo esto, aún más todavía, quedaron llenos de miedo, temblando, no sabían qué hacer. Y oyeron que hablaban de la pasión suya. Los discípulos, al oírlo, cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo, no miedo cualquiera, mucho miedo que los hacía temblar, que los había como si estuvieran dominados por un ser superior. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Les tocó porque no reaccionaban, estaban como extasiados, como he dicho antes, llenos de miedo. Levantaos, no temáis. Y alzando ellos enseguida sus ojos y mirando en torno suyo, a nadie vieron con ellos sino solo a Jesús. Y había desaparecido todo. Había desaparecido el Jesús transfigurado. Había desaparecido Moisés, Elías, había desaparecido todos. Y veían como antes. Había desaparecido todo menos el miedo. Aún continuaban con miedo. Y al bajar ellos del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto que habéis visto, no lo digáis a nadie. No habléis con nadie. Guardad secreto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y realmente ellos cumplieron la palabra. Ellos callaron y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Y guardaron el secreto dentro de sí, discurriendo qué querría decir cuando hubiere resucitado de entre los muertos. Esto no lo entendían, no lo podían entender. ¿Cómo, si este Jesús acaban de verle tan glorificado, tan transfigurado, tan hermosísimo, y ahora dicen que ha de morir? Y hasta que muera, que no diga a nadie. Pero ¿cómo puede ser que muera? No puede morir un hombre así. No lo entendían esto. No lo comprendían. Pero fueron fidelísimos en cumplir lo que Jesús les dijo. Entonces se fueron levantando todos, los tres, y fueron bajando del monte. Y seguramente que durante la bajada hablarían: pero Señor, pero lo que no entendemos es lo que has dicho, que has de resucitar de entre los muertos. Pero ¿cómo puedes morir? Si tú no puedes morir, es imposible. Si eres el Hijo de Dios, y lo ha dicho esta voz desde la nube, que es el Padre Celestial, entonces tú no puedes morir, es imposible. Pero Jesús dice: sí, ya lo sabréis, ya lo comprenderéis cuando llegue el momento. Y hasta que llegaron
abajo del monte que estaban los demás. Bueno, primero, quiere decir que Jesús es verdadero Dios. Tiene la majestad divina de Dios. Y por lo tanto, no es otro Dios, no es otro ser importantísimo, no. Es el mismo Dios, igual que el Padre Celestial. Primero, por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Y por qué durante su vida nunca se dejó ver? Tenía como, cuando vivió, así que nació, hasta que murió, tenía en su cuerpo como si tuviera un lienzo, una vestidura que tapase su divinidad, que no dejase ver su divinidad, algo así. Bueno, pues así lo quiso el Señor. Por eso ahora, antes de morir, quiere decir la verdad, para que cuando venga el momento de la pasión, en que lo verán todo al revés, lo verán cómo lo azotan, cómo le clavan las espinas, cómo se burlan de él, cómo dicen blasfemias, etcétera, etcétera, todo aquello, su pasión, no pierdan la fe. Digan, bueno, esto sí, pero después resucitará. ¿Cómo que morirá? Lo mataréis, pero después resucitará. No supieron los demás apóstoles entender esto, ni ellos ni nadie. Y eso también lo podemos aplicar a nuestra vida. Nosotros, a Jesús, pues gracias a Dios, hemos nacido después de Él y comprendemos el misterio. Pero vivamos este misterio. A Jesús lo hemos de mirar como lo es. ¿Y cómo es? Lo es el Verbo de Dios, hecho hombre. ¿Veis? Esta es la definición de Jesús. Es hombre, Dios y hombre verdadero. Y por lo tanto, cuando amamos a Jesús como Dios y como hombre. Como hombre es el más perfecto de todos los hombres. Como hombre es el más bueno, el más santo, el más puro, el más todo. Como hombre, como Dios, pues lo es todo, claro. Y por eso los cristianos, pues claro, tenemos tanta devoción a Jesús como hombre. Y como hombre, escuche, padre, una pregunta. ¿Es hombre verdadero? Sí. Por lo tanto, tenía un corazón como nosotros. Sí, exacto. Un corazón como nosotros. Unas manos como nosotros. Unos ojos como nosotros. Todo igual. Pero todo esto es para ocultar su divinidad. Pero cuando llega el momento, como hoy, en este día de la celebración, entonces se quita el velo. Jesús se quita este velo y aparece como es, como Dios, con majestad, con grandeza. Y Moisés y Elías, que son los dos más santos del Antiguo Testamento, adorándole, le están adorando, le están humillándose ante él. ¿Veis? Pues así nosotros hemos de acudir a Jesús como Dios y como hombre. ¿Y podemos amar a Jesús como hombre? Claro, porque ya no es hombre solamente, es hombre Dios. No es un hombre
solamente hombre, solo hombre, como lo eres tú, como soy yo, como es cualquiera, sino un hombre, pero ese hombre se había apoderado, su alma se había apoderado, el verbo, Dios mismo, Dios. Y al apoderarse Dios, aquel hombre, pues ya no era Dios, hombre solamente, es hombre Dios. El hombre Dios, ese sí, así lo podemos decir siempre. Y entonces amamos a Dios como hombre, como Dios. Y esa es una gran alegría para nosotros. Pues entonces, y Jesús no se ofenderá, no se molestará porque lo miremos solamente como Dios. No, porque entonces le falta la parte humana, y la parte humana es tan divina como cuando Él se manifiesta como Dios. Es un misterio, ¿verdad? Pero un misterio muy consolador. Y cuando vamos a rezar, cuando estamos, por ejemplo, pongo varios ejemplos porque así se entiende mejor. Estamos, por ejemplo, en mi casa y nosotros somos, gracias a Dios, pues muy católicos, y tenemos pues una cruz en la habitación donde papá pues tiene el despacho y sus cosas. Bien, vemos a Jesús en la cruz, lo vemos como hombre. Claro, no podemos verlo como Dios, porque entonces seríamos dioses de nosotros. Pero lo entendemos el misterio. Detrás de esa cruz, detrás de Jesús, está el Verbo divino, el Verbo, el Padre, el Espíritu Santo. ¿Está Dios? Y por eso la cruz la ponemos en el lugar más destacado de nuestra habitación, en el lugar, no como otro cualquiera, en el mejor de los lugares, el de más honor, si queréis. ¿Por qué? Porque este hombre que muere no es el hombre solamente, repito, es el hombre Dios. Y por eso hemos de inculcar en los niños, ya cuando son pequeñitos, la devoción al crucifijo, a la cruz. Decirles, lo entienden perfectamente. Mira, ¿ves? Jesús, que era Dios, se hizo hombre y lo mataron los judíos porque no querían que fuese Dios, que fuese rey, y lo mataron. Pero Jesús ya había dicho, me mataréis, pero yo al tercer día resucitaré. Y Jesús cumplió la palabra. Después de haberlo muerto, asesinado por los escribas y fariseos, después resucitó del sepulcro, salió del sepulcro más glorioso todavía, más lleno de poder, de sabiduría, de gloria, de pureza, de todo. Y por eso los cristianos, pues muchos llevaban una cruz pequeñita con una cadena colgada a su cuello, como decir, soy cristiano
de Jesús, Dios y hombre, que murió en la cruz y resucitó. Es así como hemos de tratar a Jesús. Y así hemos de predicar a los demás. El que crea se salvará y el que no se condenará. Las familias tienen aquí un papel importantísimo. Enseñarlo a sus hijos, a los niños. Los niños son tan puros, tan limpios de pecado, que estos misterios tan grandes los entienden enseguida. Y cuando falta un crucifijo en una casa de papá, falta Jesús. Ay, sí, hijo mío, sí, no, ya lo pondremos, lo estoy preparando, ¿sabes? Estoy preparando, pero lo pondremos en el lugar más hermoso de toda la casa. A ver, decidme, ¿cuál es el lugar más hermoso? Y bueno, a que se arma. Pero veis, es así, es que es verdad. ¿Qué será en el cielo? Donde en el cielo, pues allí conoceremos a Jesús como Dios y hombre, pero la verdad nuestra, el amor nuestro, está dirigido a Dios como Dios. Ahí se verá toda la omnipotencia, todo el poder, toda la sabiduría, toda la grandeza de Jesús. Y yo digo, toda la bondad y todo el amor de Jesús. Porque el misterio está de cómo Jesús, siendo Dios, se hace hombre para redimir y salvar al hombre, porque nadie puede salvar al hombre sino otro ser que sea Dios. Y por lo tanto decían los antiguos buenos creyentes, decían, el hombre siempre nacerá con pecado original, siempre vivirá con pecado original, siempre será pues un hombre lleno de miserias y de pecados. No, porque murió Jesús por nuestros pecados. ¿Por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados. Aquí tenéis un cuadro de Jacinta. Jacinta fue una de las 3 videntes de Fátima. Era una niña muy pura, muy pura. Y la Virgen le fue enseñando muchas cosas que ella las explicaba cuando estaba en el hospital a su hija, a su madrecita, le decía ella, era una monjita que la cuidaba como una madre. Y un día le preguntó, pero oye, ¿quién te enseña a ti tantas cosas? Dice, bueno, pues me las enseña mi Madre del Cielo, pero no todas, algunas son que yo las pienso. Ah, está bien, ahora entiendo por qué tienes las 2 manos cruzadas sobre el pecho. Sí, porque casi siempre es ella la que me habla. Y cuando me habla, pues yo quiero guardarlo dentro para no olvidarlo. Esa es Jacinta, que hoy le tenemos mucha devoción.
Pues nada más, con eso nos quedamos como buenos cristianos y mirando a Jacinta con santa envidia y pidiéndole a ella también que interceda por nosotros. Ave María Purísima.